Carmen Inver Brugal. Esperando el gobierno. Y aquí estamos esperando el gobierno una vez más en este 8 de mayo, lunes. Una semana muy importante porque estamos esperando soluciones en la Cámara de Diputados que le dan vuelta y vuelta a la solución posible. Estamos esperando también decisiones trascendentes en otros aspectos. Siguen las pendencias, sigue hoy el disgusto de algunos partidos con la decisión de la Junta Central Electoral relativa a las reservas, pero en esta semana también se va a conmemorar el 25 aniversario de la despedida de uno de los grandes del siglo XX. Siempre he dicho que la vida política, la segunda mitad del siglo XX, estuvo en manos de Joaquín Balaguer, de Juan Bosch y de José Francisco Peña Gómez. Así es. Eso, quiéralo o niéguelo quien lo niegue, eso es una realidad. Los tres grandes. Definitivamente. Y hoy tenemos una invitada muy especial, muy querida, muy respetada, una política joven que a pesar de los pesares insiste en un partido tradicional de la República Dominicana, emblemático como es el Partido Revolucionario Dominicano. Y aprovechamos la semana y la ocasión para hablar de política y de algo ineludible, de su padre también. Se trata de Abril Peña. Pero quiero decir algo, porque aparte de lo bien que nos fue durante el fin de semana, sí, yo la claro. vi a usted en el spa, qué bueno. Sí, Eso claro que sí, por supuesto. Sí. Y Después en el velero me dio miedo porque usted iba muy rápido, pero eso relaja. Claro, Eso, sí, lo que pasa es que por suerte no estábamos en el listado. Sí, no estábamos en el listado. Exacto. Un abrazo a los bienvenidos, a los Rodríguez, que siempre están prestos para que cada día la programación sea excelente. Mire, ocurrió algo el sábado, que como estamos viviendo entre verdades y mentiras, entre noticias falsas y Pegasus y dioses. Leyendas urbanas. Exacto. Difamaciones, injurias, inconformidades. Ocurrió algo que cuando comenzó a divulgarse, me imagino que a usted le pasó lo mismo, muchas personas me decían, Carmen, no le des cabida a eso no puede ser verdad. Pero el audio se iba difundiendo y difundiendo. El domingo comencé a entender algo porque vi en el Centro Olímpico una actividad de respaldo al presidente de la República para 4 años más, con organización de los grupos de mujeres del Partido Revolucionario Moderno. Entonces decía, pero es para esto. Se trata del llamado que hizo la doctora Telma Batista, directora provincial de salud de Barahona. Hice la introducción, Carolina, porque se dijo, eso es falso, eso no es cierto. En ese audio la doctora amenazaba a las personas bajo su mando, en su jurisdicción, que si no venían a la capital, a la actividad en respaldo al presidente, a la propuesta del segundo mandato y del grupo de la directa amiga Yadira Enríquez, iban a ser canceladas, que ellas estaban trabajando porque había ganado el Partido Revolucionario Moderno, y que además la doctora, y está en el audio, dijo, yo tengo los juegos pesados. Aquello se hizo, bueno, el mundo y la ciudad lo divulgó, pero había dudas, porque estamos expuestos a todo. Sin embargo, la ratificación de la veracidad de esa arenga de la doctora Telma Batista estuvo en la suspensión que le ha hecho el Ministerio de Salud a la médica. Suspensión, pero sabemos que eso se va a discutir, a pelear, porque usted sabe la dificultad para suspender, para no dejar que reciban el salario. Eso es una medida para apagar el fuego. Lo lamentable es, Carolina Jaramírez, que una profesional, por más abinaderista que sea, por más consciente que esté de la necesidad de prorrogar el mandato del presidente, esté amenazando a los empleados, a las empleadas del Estado, que si no van a decir 4 años más,
serían desvinculados. De eso sí se trata. Ese sí es el problema. Y yo podría adelantar o atreverme a decir que al parecer eso no es un hecho aislado. Y no entiendo cómo la doctora Batista, sabiendo que nada es secreto ahora, nada puede escapar de la auditoría universal, se puso a decir esas cosas. Ese fue mi primer argumento para creer que era falso, Carolina. Claro, lo comentábamos acá el viernes. Es que no nos escuchó. Si hubiese escuchado nuestra recomendación de ciberseguridad, no habría pasado. Y en el caso de la especie, yo me imagino lo mortificada que debe estar, porque no hay argumento para decir esa no fui yo. Señores, ya nada puede estar protegido, a menos que usted tenga el encriptado. Pero si tú eres una persona pública, si tú estás en Barahona, si tú estás arengando a la actividad, a tus empleadas, no lo hagas así, por favor. ¿Qué usted le aconseja ahora a ella? Es que hay cosas que son insalvables. Insalvables. Porque es que en ese caso, ahí hay tantos errores simultáneos. Tantos errores. Primero, la comunicación, la nota de voz, diciendo que ella se siente mal, se siente ofendida. A ella se le ha faltado. No se sabe si como superior, si como ciudadana, si como funcionaria, no se sabe si como miembro del partido, porque esos colaboradores se les ha hecho una invitación, entre comillas, una invitación forzosa, a trasladarse desde Barahona hacia la capital. Me gusta ese término, una invitación forzosa. Ahí te mando los voluntarios, devuélveme la soga. Claro. Una invitación obligatoria, le dice a sí mismo en la nota de voz, porque hasta tontos somos a veces, porque estamos dejando evidencia, o sea, porque caramba, o sea, nade, pero lave la ropa, como guarde la ropa. Entonces, una invitación forzosa, una invitación obligatoria a ese evento que es del partido, porque estamos confundiendo partido con gobierno y gobierno con Estado, a esos servidores públicos que además de servidores públicos son ciudadanos que tienen derecho constitucional primero a trabajar para el Estado primero y después lo que son es servidores públicos. Sin importar la bandería. Y muchos de ellos además están protegidos por el estatuto de carrera de la función pública, pero aparte de eso, muchos de ellos están en otra carrera, porque además son médicos, que recuerde que tienen un estatuto especial. O sea que es doble. Muchos de ellos, incluso como ella posiblemente, ni siquiera podrán ser desvinculados tan fácilmente como ella se imagina. Y dice, yo tengo los juegos pesados. De hecho, me recuerda a otro funcionario público que recientemente también dijo eso. Me parece que fue a los delincuentes que se lo dijo. Y al final tampoco pasó nada. Bueno, pero ese no es el tema de esta clase. Entonces, yo tengo los juegos pesados. Recuerden que ustedes tienen empleo por el partido. No. Usted tiene empleo porque los demás ciudadanos pagamos con nuestros impuestos y la DGI cobra. Y estas personas tienen un empleo para ser servidores públicos. Los voy a desvincular a todos. O sea que no es importante el servicio de salud que es constitucionalmente protegido. O sea, no le importa que la institución funcione o no. Sí, aquí apuntan eso que usted ha dicho, los vamos a desvincular. Ahí es que viene la confusión, que ella no está hablando por boca de ganso. Pero aparte de eso dice, ya la semana pasada se envió una lista. Claro. Y recuerden que ya lo hemos estado haciendo. Y ahí yo recojo esa reflexión que muy sabiamente usted hacía hace unos minutos. ¿Y si esto no es un caso aislado? ¿Y si no ha pasado solo con este partido? ¿Y si ha sido una costumbre
que hemos ido arrastrando durante los últimos años, durante las últimas décadas. Y si tradicionalmente en República Dominicana y en nuestros países de Latinoamérica hemos ido acostumbrando a las personas a que tienen que estar, que el que está en el gobierno, el que trabaja para el gobierno, obligatoriamente tiene que hacer militancia con el partido de turno y no tiene que preocuparse en hacer un servicio eficiente, dejar de cumplir las metas de su institución para ir a un meeting de un partido y no atiende al ciudadano, deja de cumplir, dar el servicio al ciudadano porque está en una patana moviendo una bandera, como si para eso fue que le pagamos. Hay un riesgo, pero yo no sé, como hay varias generaciones ya en la política y hay olvidos de prácticas pasadas, pero hay un riesgo. En una ocasión, cuando Balaguer optaba por uno de sus mandatos, una de los eslogans era le cogemos la fundita y no votamos reformista. Hay un riesgo en creer que porque tú me obligas a asistir a una manifestación, yo te voy a votar. Entonces, tienen que ponderar eso. Yo creo que este tipo de dirigente, este tipo de empleado, de directores, debe revisarse. O yo te voy a proponer algo perverso, Carolina. Que no lo hagan así, que no lo hagan público, que visite uno a uno las empleadas. Tú tienes que ir a la capital a mover una bandera y a decir 4 años más, pero no se exponga de esa manera, porque reitero, y como usted dice, esa suspensión no va a ser eterna, no la van a desvincular. Hay reglas que garantizan la permanencia tanto de los médicos como de los maestros. Claro, y otras áreas también especializadas. Lo que ella arrastra atrás de sí es el desprestigio, eso sí. Claro. Pero también hay que saludar, por ejemplo, acciones como la del ministro, claro, por ejemplo. Sí, claro que sí. Que no toleró este tipo de comportamientos, y eso manda un buen mensaje. Que no pasó, por ejemplo, con el caso del hospital, recientemente con el caso de los niños. Terrible. Que el superior inmediato de la encargada lo que hizo fue que apañó la situación. Y eso hizo que entonces se fueran los dos. En este caso, su superior inmediato, pues hizo lo que procedía. Hay personas en las redes que dicen, debieron cancelarla de inmediato. No, el ministro hizo lo que manda el procedimiento, suspenderla y llamarla acá al ministerio. Como tengo entendido, ella fue llamada hoy a las 10 de la mañana, acá, a Santo Domingo. Sí, y tenemos que entender que el discurso redentorista tan potente de la administración actual corre el riesgo de estas decepciones. Usted recuerda a la gobernadora de Montecristi, cuando dijo, no se preocupen, que pronto disfrutarán las mieles del poder. Sí. Que retó a Milagros Ortiz Bosch, el referente ético de Palacio, y le dijo, no, uno no va a la función pública para disfrutar las mieles del poder. Claro. Y de inmediato ella también hizo este alarde que hace la directora, pero ella es gobernadora, y dijo, yo soy un gallito de pelea y el presidente lo sabe. Entonces la directora de ética actuó de inmediato, ella pidió excusas, pero todos los que conocemos la vida en el norte de aquí, sabemos que ella pertenece a una familia muy influyente de Montecristi, hermana de un famosísimo Grandes Ligas. Recuerde que su madre retó al presidente y le dijo, insultó a Milagros con el asunto de la edad, algo tan pernicioso, ¿no? Sí. Pero ella se quedó ahí. Pero somos seres humanos si cometemos esos errores, y más cuando tenemos poder. Pero tal como usted dice, el ministro actuó rápido y de alguna manera validó lo que creímos en un momento que era para hacerle daño a la directora y a la manifestación del domingo pasado, de ayer. Tenemos que hacer una pausa para darle la bienvenida a Abril Peña en Mayo, aquí en Esperando el Gobierno. En la Z101, Esperando el Gobierno. Nación Hidroeléctrica En cualquier lugar. Cada vez, desde que conocí a Abril Peña, dije, por ahí va el asunto. Es valiente,
es estudiosa, valiente y atrevida, son dos cosas. No la mire todavía porque es la presentación. Y me llama la atención, leyendo sus trabajos, escuchándola siempre. Tuve la oportunidad hace unos años en la Escuela de la Junta de verla, que no es fácil de narigonear. O sea, usted tiene sus ideas propias. Eso es muy peligroso en el mundo político. Muy peligroso cuando usted tiene sobre sus hombros una historia política demasiado importante, pero así se hace camino al andar. Lo primero que decíamos, Carolina Ramírez y yo, cuando la colocábamos como huésped distinguida de la agenda de Esperando el Gobierno, es ¿cuándo se va a atrever a optar por una posición? Y si el PRD valora lo que tiene en usted. Bienvenida. Muchas gracias, doña Carmen, Carolina, por la invitación a esta tribuna de la Z. De aquí, esta es la Escuela del Periodismo Radial en República Dominicana y es un honor ser entrevistada por ustedes. ¿Cuándo yo voy a aspirar? Bueno, en las elecciones del 2020 yo iba a aspirar. Digo iba porque yo primero estaba corriendo como diputada, me pasé casi 4 años aspirando en la circunscripción 2 del Distrito Nacional. Con el tema de las alianzas, entonces me bajaron a regidora, como una forma de que nuestro candidato, que era Hugo Veras, tiene un perfil de clase media alta y había que aplatanar esa boleta, entonces estuve como regidora, pero resulta que nuestro candidato renunció 10 días antes de las elecciones y no me pude presentar. Caso inédito y que está en los anales de los atrevimientos políticos en este país, electorales más bien. Sobre todo por lo bien que le fue después. Que hace un tiempo hubiese habido tal vez un castigo moral por el tema de la cantidad de regidores que nos quedamos, como se dice popularmente, enganchados. Y en cuanto al PRD, hay días que sí que valoran a uno, hay días que no. Y yo creo que eso se extiende a todos los partidos donde los peñas, porque somos varios que estamos en política, hemos hecho vida política, valga la redundancia. Yo creo que a veces les gusta mucho tener un peña para explotar el amor que mucha gente siente por mi padre, pero entonces cuando uno tiene ideas propias no se dejan de ringonear, no es como el ganado. Bueno, pero entonces reparte los afectos y la admiración a Peña Gómez, ustedes en distintas trincheras. ¿Les afecta la relación personal a ustedes, los hermanos, tener visiones políticas distintas? No, jamás. Mis hermanos siempre han respetado, por lo menos en mi caso, hacia dónde yo quiero ir en política. Además de los 8, solamente 4 hacemos política. Arlene, que hoy es cónsul en Milán, José Fran, que tiene el BIS, y Tony, que está junto con Arlene en el PRM, y yo, que estoy en el PRD. Bueno, ¿verdad? Uno cree que son solo esos los No, somos 8. 8, pero esos son los otros políticos. Hacen política, participan de la vida política en su partido, porque ellos están en el PRM, pero no con responsabilidades dentro de las organizaciones en las que están. No se exponen como se exponen ustedes. Yo diría que se exponen a nivel a veces de campaña, pero no tienen una vicepresidencia, no forman parte del organigrama y no tienen esa responsabilidad del día a día de cuando uno está en un partido haciendo activismo duro. ¿Es un escudo ser de la familia? No, jamás, al contrario, yo diría que es una diana. Te protege para algunas cosas, yo no lo voy a negar, pero para otras hay ciertos celos, hay ciertos miedos. Cualquier logro que tú tengas, no importa lo mucho que tú trabajaste por él, entonces eso es porque tú eres hija de, y como que todo lo demás que tú hiciste se desaparece, y todo es porque tú eres hija de fulano de tal. Bueno, mi relación con Abril es distinto, porque Abril ella fue quien me entrevistó a mí como especialista en los temas míos de seguridad. Entonces yo realmente la conocía como periodista, pero yo no había hecho conciencia de que era hija de José Francisco Peña Gómez. Él era una profesional que me entrevistaba y bueno, yo la veía ahí con sus temas, lo contestataria que es, pero no tenía conciencia de quién era realmente. Hasta que hace un tiempo, pues hemos empezado a interactuar y luego es que digo, pero es que esta es esta misma. Pues logró su cometido. Claro. O sea, esa era la idea. Exacto. Esta es esta misma. Entonces ya luego empiezo a tratarla como persona y entonces empiezo a valorarla. Pero por lo menos conmigo
pasó al revés. O sea, conmigo Abril logró lo que ella ha querido que pase con las... Separar mi marca del apellido, no porque a mí no me honre ser hija del doctor Peña Gómez, sino porque estoy cansada que digan que los hijos de Peña Gómez viven de su apellido cuando yo he tenido que guayar mucho la yuca para... Y mi para familia, hacer su propio casabe. para hacer mi propio casabe. Entonces, Y a propósito de eso, de guayar la yuca para hacer tu propio casabe, ¿qué se siente haber crecido siendo la hija de una figura así, pero la jovencita de crecer al lado de esa lumbrera? O sea, ¿cómo era participar de esos agridulce, foros? porque cuando tú eres niña y adolescente, yo tengo que admitir que es muy divertido. Ser la hija del líder, sobre todo Sí, si el líder sí. está vivo, es muy divertido. Claro. Y para los que nos gusta la política, esos recorridos, esas marchas y esos mítines, que ya no se dan en esas condiciones, porque la gente lo hacía por amor, era muy divertido. Con los años entonces se volvió una responsabilidad y hasta cierto punto un sacrificio. ¿Por qué? Porque un padre o una madre política nunca está 24/7 con sus hijos. Van a haber actividades donde no van a poder participar, van a tener que sacrificar tiempo en familia. Bueno, ahora para el aniversario de papi me estaban pidiendo los editores fotos de papi, que no estuviesen que estuviesen de buena calidad. Y le digo yo, bueno, eso es un problema, porque ninguno de nosotros tiene siquiera 10 fotos con papi. Eso le iba a Wow. plantear, que está el político y el padre se pierde un Claro. poco. No. O sea, ¿qué cosas, por ejemplo, tú debatías con tu papá? O ¿Y sea, qué va a debatir un muchacho? Sí, o sea, pero... Yo creo que la única vez que papi y yo compartíamos el amor por los libros, pero yo estaba todavía en un nivel de lectura para adolescentes como tal, que no pude discutir ese tipo de temas. Pero en el 94, que yo era niña, yo sí recuerdo esa situación, porque como yo estaba en la casa ese día, él fue a decirme, gané. Y 2 o 3 horas después fue a decirme, hay algo, cámbiate que no vamos a dormir aquí. Y me dice, llama a tu mamá, llama a toda la gente que yo ya le había llamado para decirle que habíamos ganado. Mi papá ganó. Exactamente, y explícale que hubo una situación. Y entonces yo vi cómo la gente realmente estaba dispuesta a lo que fuese para que él llegara a la presidencia. Si él hubiese dicho como en el 65, vamos a la calle, la gente hubiese ido a la calle. Yo le pregunté que por qué no lo hizo. Y él me dijo, bueno, cuando uno es joven, uno se arriesga y no aquilata lo que significan esos riesgos. Yo no podía pasar por segunda vez a la historia como la persona responsable, aún con mi derecho, de todos los muertos, de toda la sangre, de todo el sufrimiento, de toda la crisis económica que viene tras un levantamiento de ese tipo. Porque no iban a decir que que era defendiendo un derecho, sino que el haitiano, por su soberbia, su ambición, tiró la gente a la calle a morir. Y eso a mí nunca se me olvidaba, porque yo tenía ¿cuánto? 12 o 13 años. Y él me lo explicó así con todas sus letras. Calculando, eso es un dato histórico Wow, impresionante. claro. Calculando el tiempo entonces, y antes de hablar de política actual, pero seduce demasiado hablar con la hija del líder. Claro. Y en el 25 aniversario de su partida Eso quiero física. decir. Sí. Aún usted era muy joven, en el Claro. 98. Yo no voté por papi. Yo nunca pude votar por papi porque él falleció antes de que tuviera derecho al voto. Increíble. No tuve la oportunidad. Y me imagino que para el 25 aniversario, las demandas de testimonios de ustedes, de esa búsqueda de fotos, de quién era, quién no era, son muchísimas. El tiempo limitado del padre, no del político que ustedes, los hijos, definitivamente tenían que admirar. ¿Cómo era? ¿Cómo era estar con ese padre? Papi era chulísimo. Papi era súper divertido, jocoso, apoyador. Papi Ajá. definitivamente no sabía llamar la atención, pero para nada. A mí me encantaba que me llamara la atención porque él me llamaba la atención y después me daba un regalo. Oh. Y 100 pesos en aquella época era es un mucho dinero. dinero, pero mucho dinero. Entonces mami lo que sea que se molestaba porque ella lo que le decía era llámale la atención y él básicamente me estaba premiando. Era bastante celoso. Una vez me dice, nunca se me va a olvidar. Ahora está de moda ponerse vestido con tenis, pero en aquella época no. Y yo iba en un evento súper de gala de recaudación de fondos en Boston, en mi primer viaje con papi, y yo me compré unos tacos. Con 12 años, pues yo me compré mi taco, pero porque él mismo me había regalado tacos antes. Cuando aquel hombre vio aquella minifalda con aquellos tacos, me hizo señora. quitarme los tacos y tuve que ir en tenis a mi fiesta de gala. Ay, y yo ay, lloré, pero él no me dejó ponerme los tacos, ¿no?
¿Le explicaba los problemas sociales en este país, la historia personal de él a ustedes como hijos? La historia personal, sí. Los problemas sociales, yo no diría que... O sea, yo estaba presente cuando él hablaba con otros, porque a los niños a veces somos, vamos a decir, que un poco como transparente, como que no estamos ahí sentados, pero nadie nos está viendo. Y oímos bastante. Pero sí él hablaba algo de su historia. Cuando yo le pregunté, por ejemplo... Cuando empezó la campaña de si era haitiano, si no era haitiano y todo eso, yo Pero entonces usted era precoz, porque esa fue la campaña más terrible. Horrible, pero que en el colegio estaba el bullying. Y aunque yo nunca he sido mucho de aguantar bullying, créeme que el que lo hizo no quedó con gusto. yo hacía preguntas y entonces él me explicaba el tema de sus orígenes y la documentación que había. Cuando Vincho lo demandó por el tema de la nacionalidad, él me llevó muy orgulloso la sentencia donde se afirmaba que era dominicano, pero de los temas sociales no hablamos tanto, porque también la edad no permitía como que uno hablara tanto sobre ese tema. Ahora que un desprendimiento del PRD está en el poder, aunque yo digo que ese es el partido del presidente Abinader, no creo que es el PRD. No es el PRD. No, eso es una discusión que tengo con muchos amigos de mi generación. ¿No lamentan ustedes que el PRD se separara? ¿No lamentan ustedes haber tenido un candidato que representara o que estuviera más cerca de los ideales de José Francisco Peña Gómez? La división del PRD es algo que cualquier PRDista que de verdad sea PRDista va a lamentar, porque estamos hablando de un instrumento político histórico en República Dominicana, el partido más antiguo, y siempre es doloroso, después que eso ha sido casilla 1 durante toda tu vida, estar en la casilla 3 o 4, como es el caso que tenemos ahora. Es doloroso, sobre todo cuando uno ve esas imágenes del puente de la 17. Yo estuve allí, yo lo recuerdo. Son de las cosas que como niña nunca voy a olvidar, porque aquel mar de gente, señores, no hay palabras que puedan describir la cantidad de gente que había allí. Pero yo siento una responsabilidad emocional con el PRD, con mi propio padre, y nosotros estamos haciendo lo posible o lo imposible porque una nueva generación de dirigentes en algún momento pueda ayudar a hacer que el PRD sea lo que fue. ¿Y qué pasa cuando te encuentras con personas que te manifiestan el cariño, por ejemplo, por tu padre? De cosas que ni te imaginabas. Y te pregunto, Carmen, y a esa maravillosa audiencia que nos sintoniza cada tarde, porque yo viví junto con los compañeros del gobierno de la tarde una experiencia interesantísima junto con Abril en el club Arroyo Hondo, y yo me imagino que a Abril le pasarán cientos de cosas como esta. Llevamos a Abril porque Abril tiene un talento para la voz igual que su papá. Uh-huh. Y bueno, pues en el club Arroyo Hondo los viernes hay karaoke. Y entonces hemos llevado a Abril y Abril abrió el karaoke. Y cuando presentan a Abril Peña, y al final dicen, es la hija de Peña Gómez. Abril termina y un señor se para y va y le quita el micrófono a Abril. Creemos que es que el señor va a cantar. No, el señor se para y dice, señores, esta joven que está aquí ha distinguido este club esta noche. Este club hoy está aquí por ese señor, José Francisco Peña Gómez. Cuando se estaba reestructurando el Distrito Nacional, por aquí iba a pasar una calle. Y nosotros como comunidad fuimos donde el alcalde y le explicamos que este era nuestro segundo hogar. Y él mandó a Planeamiento Urbano a reestructurar toda la calle para que no nos dañaran nuestro club. Y nosotros la vida entera le vamos a agradecer a ese señor. O sea, y después empezó la gente a contar mi historia mesa por mesa y se acabó el karaoke y empezó la temporada histórica. Eso en el país, a contarle historias de agradecimiento. Cuando la gente me pregunta que qué hizo Peña Gómez, porque papi dejó muchos intangibles, hay muchos logros que son de él, sobre todo en materia legislativa, pero el dominicano es de blo y cemento, lo que no ve es como que no lo siente. Entonces, cuando yo tengo ese tipo de experiencia que tú describes, ahí están los logros de Peña Gómez, que 25 años después, todavía, sin promoción alguna, de manera orgánica, como se dice ahora, la gente lo sigue amando.
y sigue recordando el barrio donde hicieron la biblioteca, el barrio donde hicieron el parque, el barrio donde hicieron la cancha, el barrio donde sanearon una cañada, en un ayuntamiento que en aquel momento no tenía recursos, porque no lo tenía, casi todo fue a base de donaciones internacionales, que tal vez para muchos no es el gran logro, pero para los habitantes de esa comunidad lo vale todo. Pero comencemos por la Junta de Vecinos y ahí seguimos. Junta de Vecinos, Eso es así. la independencia de la justicia, que ahora tan cacareada está. La arborización de la ciudad. Fíjate, detallitos sueltos, pero tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de este acto que va a ser en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero yo quiero que usted me explique cómo se van a combinar las conmemoraciones en el partido, las privadas, cómo se va a hacer, porque me imagino que hay muchas actividades alusivas al 10 de mayo. Francis, regresamos de inmediato. En la Z101, esperando el gobierno. Ahí está la obra escrita también de José Francisco Peña Gómez, sus discursos, aquí los nacionales y los internacionales. Pero ¿cómo vamos a conmemorar la partida de José Francisco Peña Gómez? Que dicho sea de paso, creo que ha sido una de las despedidas póstumas más impresionantes que tuvimos en la segunda mitad del siglo XX. Eso es así. Bueno, en la política, el PRD, que es la que te puedo dar detalles, va a llevar unas flores al cementerio a las 8 de la mañana, a las 10 tiene una misa en la iglesia de las Mercedes y luego tiene unas flores en el busto que está en el local del Partido Revolucionario Dominicano. Pero la Fundación Dr. José Francisco Peña Gómez y la Universidad Autónoma de Santo Domingo vamos a tener un conversatorio el miércoles a las 6 de la tarde en la Biblioteca Pedro Mira, en el Salón Manuel del Cabral. Es una actividad abierta, no es política, es apartidista. De hecho, vamos a participar la mayoría de los partidos del sistema que descendemos del peñagomismo, que creemos en el peñagomismo, o que decimos creer en el peñagomismo, porque hay de todo. Los expositores son Rafa Gabundi, que fue muy amigo de mi padre, doña Milagros Ortiz Bosch, y el periodista y quien hizo un documental de mi padre también, Alejandro Durán. Esa va a ser el miércoles a las 6 de la tarde. Pero el jueves 18 de mayo vamos a tener también un conversatorio que se llama Perspectiva Lingüística del discurso del doctor José Francisco Peña Gómez, en coordinación con la Escuela de Letras de la Facultad de Humanidades de la UAS. Y el jueves, el 25 de mayo, vamos a tener un conversatorio sobre el pensamiento del doctor José Francisco Peña Gómez y el contenido ideológico de su discurso. Abierto al público. Abierto al público también. En septiembre tenemos un festival de cortos junto con la UAS, donde va a haber premios en metálico por valor de más de $500,000, donde entre la familia y la fundación estamos aportando los premios, donde todo el mundo, no solamente estudiantes de la UAS, aunque estamos usando la UAS como base, van a poder participar. Y vienen 2 o 3 cositas, Paquito, sobre la vida de papi, un protagonista, que no diré quién es para no matarle su primicia, del proceso del 94, va a publicar también un libro, porque él es uno de los protagonistas y puede hablar con muchísimos detalles. O sea, este año van a haber muchas cosas sobre la vida y obra del doctor Peña Gómez. Ya se van despidiendo muchos de los amigos del doctor José Francisco Peña Gómez. Yo me imagino que ustedes sienten esa orfandad del testimonio, pero quedan todavía entrañables amigos y amigas del doctor José Francisco Peña Gómez. ¿No han intentado esos amigos de verdad que ustedes pasen al PRM precisamente con el argumento de: mira, yo era como hermana de tu padre, o yo era como hermano de tu padre, aquí es donde está? ¿Ha pasado eso? ¿Y por qué la persistencia de quedarse en el PRD y no aprovecharse del poder? Porque algo le salía a Abril en este poder, ¿no? Mira, claro que sí, siempre hay, y yo lo admito, o sea, yo siento como el que tiene la familia dividida, como cuando en una familia mamá y papá se divorcian, y tú no sabes como con quién quedarte. Es incómodo. La primera vez que yo estuve en un evento, creo que fue en el 2017, estuve en un conversatorio de mujeres lideresas que se hizo en Punta Cana. Fue la primera vez que yo estuve en un sitio donde había también dirigentes, en este caso dirigentes del PRM. Estaba doña Milagros Ortiz Bosch, Sara Solís,
Había muchas, pero esas son las que puedo recordar. Yo decía, ¿qué hago? ¿Voy y la saludo? ¿No la saludo? Porque hubo un momento que la cosa se puso tan agria que usted no podía ni saludarse. Y al final terminamos todas, obvio, sentadas en la misma mesa y hablando y compartiendo, porque usted no puede borrar toda una vida de amistad y de cariño. Pero ellos están, sí, ellos están en su partido y yo estoy en el mío. Con respecto al PRD, dije hace un ratico que yo siento una responsabilidad con el partido, por lo que significan las 3 siglas. Y yo entiendo que esta es como mi responsabilidad, que me tocó. Un Peña tenía que estar, porque yo estoy clara del papel de símbolo que uno juega, y si yo quiero que el PRD vuelva a resurgir, tengo que hacer el sacrificio que me toca. Porque para mucha gente no estar en las mieles del poder es eso, es un sacrificio. Pero ¿qué va? Porque yo no nací en el poder. Y yo estoy trabajando desde antes de los 18 años, o sea que con gobierno o sin gobierno la vida continúa. Leyendo sus trabajos, percibimos que usted no compra el proyecto del cambio, no le gusta 100% el proyecto del cambio. ¿Por qué? Mira, ningún gobierno es totalmente malo ni totalmente bueno. A mí me molesta es cuando quieren decir que el gobierno es un gobierno peñagomista y que es un gobierno socialdemócrata, cuando las iniciativas son claramente de corte neoliberal y más cercana a la derecha que otra cosa. Hay luces, claro que las hay. Hay una fuerte inversión en materia social, que a veces se dispersa por las mañas de los dirigentes que habemos en todos los partidos. Veo que el presidente Abinader tiene posiciones muy fuertes en el tema, por ejemplo, de la migración haitiana, de la presión que recibimos por parte de Estados Unidos en algunas temáticas que tienen que ver con esto. Pero lo que está mal, así lo haga mi papá que renazca, está mal y yo lo voy a criticar, porque si cuando yo estaba en el gobierno se lo critiqué al gobierno donde yo estaba, si yo se lo critico al PRD cuando lo hace y lo critico de manera pública, porque usted que me le sabe que cuando yo he tenido que criticar al PRD, lo he hecho, entonces, porque sean amigos míos, yo no se lo voy a dejar de criticar, porque mi carrera como periodista está totalmente separada de lo que es mi carrera como política. ¿Qué pasa con las relaciones internacionales que creó, sostuvo, mantuvo durante tantos años José Francisco Peña Gómez? Ya usted como periodista, como política, ¿usted las conserva esas relaciones o se han perdido? No, la Internacional Socialista, que mi padre era vicepresidente mundial y presidente para América Latina, ahora quien es el presidente para América Latina, de hecho se acaba de ratificar hace como un mes que se realizó la actividad aquí, es el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. La Secretaría de Relaciones Internacionales del PRD continúa siendo miembro del Internacional Socialista. Somos el único partido que forma parte de este organismo, que es el segundo organismo después de las Naciones Unidas más importante y se puede decir que está en los 5 continentes. Eso se sigue manteniendo. Y cuando piensan en Abril, ¿tú cómo quieres que piensen en ti? Bueno, aparte de ser la hija de este líder dominicano latinoamericano. La periodista, la conductora, la articulista. Yo he hecho grandes e ingentes esfuerzos por ser Abril Peña y no la hija de Peña Gómez o la hermana de Tony o la hermana de José Fran. No porque me moleste, porque eso es algo que yo nunca voy a eliminar, sino porque quiero que reconozcan mi opinión, lo que yo pienso, lo que yo creo sobre muchísimas cosas, que no necesariamente tienen que ser exactamente calcadas a la que creía papi o a la que creen mis hermanos. Claro. Hay un punto importante que quisiera preguntarte con relación a lo que nos decías de lo que están haciendo con la imagen de Peña Gómez con los cortos y eso. ¿Cómo están intentando acercar a Peña Gómez a esta generación que está creciendo, que no vio a Peña Gómez? Bueno, los jóvenes. Como parte de la generación más joven de la familia Peña, yo le decía a mis 2 hermanos mayores, tengo años diciéndole, señores, la población dominicana todos los días es más joven. Papi falleció hace 20, 21, ahora 25 años. Y en un país donde más de la mitad de la población tiene menos de 50 años, o no habían nacido, o eran muy jóvenes cuando nació. Y con la memoria corta que aquí existe, yo estoy segura de que hay toda
Deben de haber cientos de miles de dominicanos que nunca han oído ni siquiera el nombre del doctor José Francisco Peña Gómez. Y yo le decía que si queríamos que lo que él creía siga viviendo, más allá de lo que tiene que ver con los partidos políticos, teníamos que hacer actividades, no la típica misa que se hacen todos los años, que uno la hace para los temas internos de los partidos y para sentirse bien con uno mismo, sino cosas que comunicaran su pensamiento de una manera que pudiese conectar con esa población joven. Hace 4 años empezamos, y eso fue una iniciativa del PRD junto con Yulis Hernández, que hoy está en el PRM, se escribió un cuento para niños, que leímos ambas en la Feria del Libro y se llevaron a escuelas y a colegios privados, a clubes deportivos, una historia porque es un buen ejemplo de cómo tú decirle a los niños y jóvenes que usted puede alcanzar el éxito con el trabajo tesonero. Eso fue, yo diría que como el primer intento. Ahora entonces estamos con el Festival de Cortos, que fue una iniciativa del cineasta Etzel Báez, del Festival de Minutos, se está haciendo junto con la UAS, el que usted puede entrar a la página de la UAS y va a encontrar los requisitos y cómo usted puede participar. Y va a haber 5 premios por un valor total de $500,000, si mal no recuerdo. En una ocasión se habló de convertir la Casa de San Cristóbal en una especie de museo en honor a José Francisco Peña Gómez. ¿Eso fue una idea peregrina o persiste? Persiste la idea. El tema es lograr juntar todas las cosas de papi. Y créame que estamos haciendo el intento porque yo tenía el sueño este año de aprovechar la reinauguración del Museo del Hombre Dominicano para poner una sala, aunque sea itinerante por un mes, sobre cosas de papi, porque la gente siente interés y yo me doy cuenta cuando bajo a los barrios o voy a los campos. Pero lograr juntar todo el que tiene algo de papi, nadie lo quiere soltar, no. Nadie lo quiere prestar. Y yo lo entiendo porque todo lo que yo he prestado de papi me lo cogen. Bueno, pero ahora con el metaverso se pudiera hacer un museo virtual. Eso pudiese ser. Pero hay que ir, hay que ver y ver. Pero tenemos que hacer otra pausa y regresamos con Abril Peña. En la Z101, esperando el gobierno. Porque esas grandes figuras despiertan adoración proporcional al desprecio también. La tasa de rechazo realmente es bastante alta porque la tendencia siempre es o te amo o te odio. Sí. Pero va bajando siempre el rechazo a medida que van pasando los años. No, ha también. bajado bárbaramente. Aquí tú además tienes que morirte para volverte santo. Bueno, eso. No, pero estábamos cuando comenzó otra vez esperando el gobierno ya en esta última etapa, hablábamos sin lugar a dudas del rechazo que también provocó José Francisco Peña Gómez en vida y también luego de la despedida, aunque usted dice que baja. Sí, no, ha bajado, pero o sea, yo conozco pocas personas, por lo menos que hagan opinión pública, que se atrevan a decir algo en contra del doctor Peña Gómez. Hubo una comunicadora precisamente de esta planta, una vez, apellido Seliman, se me fue el nombre, del Partido Reformista, que dio unas declaraciones media extrañas de papi y tuvo que bloquear sus redes porque le cayó medio país, esa misma, le cayó medio país y no le quedó más remedio que bloquear sus redes si quería tener paz. O sea, que eso tal vez cuando yo estaba chiquita no era tan visceral ese asunto. Ahora poca gente se atreve por lo menos de importancia, a hablar algo medio extraño de papi. Si le preguntan a usted cuál es el legado de Peña Gómez, ese Peña Gómez, pero ya hija, PRDista, ¿qué usted diría realmente? Pasión aparte, afecto aparte, el legado de ese líder de masas, el más importante. Claro que sí. Popular. Claro que sí. Yo diría que el legado es el aspiracional. El decirle a cada jovencito o jovencita, sin importar el barrio o el campo donde nazca, que es posible. Porque papi no fue presidente y sin embargo estuvo en más escenarios que todos los presidentes de República Dominicana juntos y tuvo una influencia mundial que no la ha tenido nunca un presidente en República Dominicana, bueno, sí, tal vez Trujillo, y todos sabemos bajo qué costo él logró tener esa influencia a nivel mundial. Yo diría que es eso, el que se puede es su mayor legado. Ya en materia política hay toda una serie de leyes que cambiaron para siempre, lo que ustedes eso saben más que yo, lo que es
la legislación en República Dominicana en materia de seguridad social, en materia de los derechos para la mujer y para la juventud. Señores, el PRD fue quien inició con los derechos de la mujer. La famosa cuota, quien la inició fue el PRD a lo interno, con un 25%, cuando no existían leyes que obligara a eso. Mi padre, cuando fue alcalde, casi todas sus ejecutivas eran mujeres. Todo lo que tiene que ver con los derechos de la mujer y con los derechos de la juventud son un logro del doctor José Francisco Peña Gómez. La independencia de la justicia, cuando hizo el acuerdo, el famoso acuerdo aquel. Que ahí voy, usted no se me puede ir sin... En el 94, parte de las cosas por las que él cedió ante la situación con Joaquín Balaguer fue el crear el Consejo Nacional de la Magistratura. Tenemos también el tema del 10% para el ayuntamiento, que no se cumple, pero está ahí, y por eso es considerado el padre de la municipalidad. Está el tema del presupuesto participativo, el tema de las juntas de vecinos, la participación de la gente en los gobiernos centrales. O sea, hay todo un legado en materia de legislaciones que son gracias a él. La misma seguridad social que no ha funcionado como él la soñó, de las garantías del nacimiento a la muerte como en Europa, pero realmente esa era la idea. Que nosotros hayamos torcido el camino en el proceso son otros 500. ¿Usted siente que han utilizado la figura de José Francisco Peña Gómez? Pero claro, todo el mundo la utiliza. Los 6 de marzo y los 10 de mayo, esa es la persona más adorada en los partidos peñagomistas. Los 6 de marzo y los 10 de mayo. El resto del año, bueno. Desde la madurez política ya de Abril Peña, como periodista, como política, como opinante, ¿fue un error el 94? El no aceptar los sí. 2 y 2. Yo tengo días que sí y tengo días que no. Pero al final, viendo lo que hemos hecho los peñagomistas, yo creo que Dios los vio con ojo de piedad. Porque yo creo que fácilmente le hubiese tenido que pegarse un tiro para quedar bien. Y yo sé que lo que estoy diciendo es... estremecedor. Pero, viendo de lo que somos capaces, hay gente con que yo crecí y que yo creían que eran otra cosa, y yo los veo ejecutando en los distintos gobiernos en los que hemos tenido oportunidad, y yo digo, Dios mío, pero si papi hubiera estado vivo, no hubiesen dicho que fulano lo hizo, sino que Peña Gómez lo hizo. Entonces, a veces yo creo que Dios quiso que él se fuera impoluto. ¿Pero deslumbró Balaguer a Peña Gómez? No. Lo que me han contado es que realmente papi fue engañado. De hecho, en la actividad donde estuve con Carolina, uno de los miembros de la Z me contaba, que era senador para aquel entonces, que realmente el acuerdo original era un 40 y luego un 45 más 1. Y que cuando fueron a presentar el proyecto, que entonces se encuentra con el 50 más 1, un PRDista de larga data se para y dice, eso no es así, y se para y se va. ¿Qué pasa? Usted necesita la mayoría de los que están presentes para aprobar una ley. Y si el bloque del PRD se paró, ¿qué pasó? Aprobaron los que se quedaron, que no estaban precisamente a favor de papi, con el 50 más 1, que no fue lo que él firmó. Pero el bloque del PRD se paró. Algunos dicen que fue por emoción, que se pararon ante la injusticia del engaño. Y yo digo, bueno, todo el que es legislador sabe que la mayoría de los que están presentes en la sala, no entiendo por qué se pararon. ¿Aceptó Peña Gómez su enfermedad al final, como una derrota? No, yo creo que papi me cuentan que lo aceptaba, que ya él sabía que iba a morir de cáncer. Pero también, y supongo que por eso hizo el Yo los perdono, porque él quería dejar capítulos cerrados. Pero también yo creo que hasta cierto punto él pensó que, como todo lo demás en su vida que él pudo vencer, él también iba a salir vencedor en ese proceso. O por lo menos yo así lo pensé. Abril, muchísimas gracias. Estaremos presentes en todas estas actividades conmemorando los 25 años de la despedida de José Francisco Peña Gómez. Y así nosotros será. Esperamos el gobierno. Gracias. En la Z101, esperando el gobierno. Transformamos el agua en energía limpia. En la empresa de generación hidroeléctrica dominicana,
apostamos al desarrollo sostenible. Nos esforzamos por la